Hemos creado el portátil en 3D siguiendo el primer método de modelado, en el cual hemos usado formas básicas, las hemos duplicado y las hemos escalado hasta tener el portátil. No hemos hecho lo mismo con la pantalla porque quería mostrarte el otro método para poder crear objetos 3D en After Effects. Si prefieres el primer método, copia y pega la base y luego rótala en el eje X. Así tendrás la pantalla y no tendrás que modelarla, ya que es un proceso algo tedioso. Este otro método que quiero enseñarte para crear objetos 3D en After Effects es, en realidad, bastante simple. Venga, vamos a ello. Crea una composición nueva yendo a Composición, Nueva composición. Usa los mismos valores que usamos antes. Una vez tengas esta composición, copia en ella el fondo que tenemos para así no tener que crearlo de nuevo. Control C y Control V. Ya tenemos el mismo fondo con el mismo efecto de degradado que tenía aplicado. Desgraciadamente no podemos aprovechar nada más de esta composición, porque vamos a usar un procesador distinto. La diferencia de este método con el primero radica en el uso de otro procesador. Otra cosa que sí podemos copiar y pegar de la otra composición es la interfaz que habíamos creado en Photoshop. Selecciona todas las capas que tenemos del diseño de la interfaz. Ten cuidado y no selecciones la del teclado. Luego pulsa Control C. Ve a la nueva composición y pulsa Control V. Las capas se habrán copiado y seguirán siendo 3D, pero no queremos que lo sean, así que desmarca las casillas de capa 3D. Primero necesitaremos crear el portátil usando esta interfaz de referencia. Creemos una forma. Activa la herramienta rectángulo, acerca el zoom y elige aquí la opción de ajustar. Ahora crea el rectángulo. Nos servirá de referencia para poder crear la forma a partir de ella. Cámbiale el nombre a base. Pronto verás por qué le asignamos este nombre. Ahora podemos crear esta forma en 3D. Como antes, si quieres mover de verdad un objeto 3D y verlo en un espacio 3D, crea una cámara. Para ello, clic derecho, Nuevo, Cámara. Ahora que tenemos la cámara, ya podemos rotar el objeto en 3D. A partir de aquí, este método empezará a diferenciarse del primero. Ve al recuadro del procesador. Verás que está seleccionado Classic 3D. Cámbialo a 3D con trazo de rayo. También verás las opciones de calidad y de filtro de suavizado. No cambies nada de eso. La calidad la vamos a dejar en 3. Pulsa Aceptar. Este procesador le exigirá más al ordenador, y es su principal desventaja. Pero también vas a ver cuáles son las ventajas de este método. Ve a la vista personalizada, como hicimos antes, para poder trabajar con el objeto 3D. Con este procesador es muy fácil crear formas 3D, comparado con el otro procesador. No habrá que duplicar los lados, ni colocarlos, ni combinarlos para crear el objeto. Selecciona cualquier objeto, por ejemplo, la base. Despliega su menú contextual y luego vea opciones de geometría. Como te habrás dado cuenta, con el anterior procesador no aparecían estas opciones. Dentro de las opciones de geometría verás varios atributos distintos.
Ahora mismo el valor de profundidad de extrusión es 0, pero si lo aumentas ligeramente, verás que el objeto ya tiene volumen. Ya estaría listo. Es tan sencillo como cambiar la extrusión, al igual que en programas como 3ds Max o Maya. Con este procesador es fácil. Sí, se le exige más al ordenador, pero el flujo de trabajo termina siendo más rápido. Y no hace falta hacer mucho más. Tan solo ajustar la profundidad de extrusión y tendrás el objeto listo. Como ya tenemos esto hecho, creemos una luz tal como hicimos antes. Eso nos permitirá distinguir el volumen del objeto 3D. Así pues, vea Nuevo, Luz y elige Luz concentrada. Una vez creada la luz, reposiciónala. Podrías añadir más luces todavía. Por ejemplo, si estás familiarizado con la iluminación de 3 puntos y quieres darle un toque más personal a la escena, no lo dudes y prueba. Para el propósito de este curso, yo solo crearé una luz. Mejor también vamos a crear una luz de tipo ambiente. Clic derecho, Nuevo, Luz. Elige el tipo ambiente. Reduzcamos la intensidad de la luz. Cambiemos también el color de la forma. Por ejemplo, a gris. Volvamos de nuevo a la cámara activa. Movamos un poco la cámara. Como ves, la base está lista. Voy a dejar la cámara así y voy a convertir todas estas capas en capas 3D. Cuando tengamos la forma básica lista, habrá que duplicarla. Una vez hecho, movamos el punto de anclaje a la parte inferior. Pulsa la tecla R para abrir los atributos de rotación y rota el duplicado 90 grados en el eje X. Luego vuelve a la pantalla y renombra esa capa como pantalla. Verás que está tardando en procesarse. Como dije antes, este procesador exige mucho al ordenador. Si tienes un ordenador lento, sería mejor que usaras el primer método, cuyas ventajas y desventajas ya conoces. Por otra parte, si usas este otro método, tendrás más opciones de iluminación y te las mostraré muy pronto. También puedes cambiar la resolución de la ventana a mitad o a tercio si el ordenador te va muy lento. Esto solo afecta a la previsualización. El procesamiento final se hará a resolución completa. Seleccionemos la capa de la pantalla y reduzcámosle la anchura, ya que la pantalla no debe ser tan ancha como la base. Ve a las opciones de geometría y reduce la profundidad de extrusión a 8. Creo que queda bien. La pantalla y la interfaz se están superponiendo entre ellas. Así pues, selecciona las capas de la interfaz y muévelas ligeramente hacia adelante. También tendrás que mover hacia adelante algunos elementos en particular.
La principal diferencia entre el anterior método y este método de 3D con trazo de rayo es que, con este método, estamos creando formas 3D auténticas y tenemos más opciones para los objetos 3D. Como ya hemos visto, si por ejemplo vamos a la capa de la base y desplegamos la pestaña, verás las pestañas de contenido y de transformar. Y por supuesto, también tendrás las opciones de geometría. También puedes cambiar la profundidad de bisel para suavizar los bordes. Si quieres, ve probando todos esos atributos. Debajo tienes las opciones de material. Como antes, podemos activar la opción de Proyecta sombras y probar a modificar los atributos de intensidad especular, brillo especular o intensidad de reflejo, por ejemplo. Recuerda que estas opciones no las teníamos con el anterior método. Veremos qué podemos probar para el diseño de la interfaz. Si te fijas, también tenemos la atenuación de transparencia y el índice de refracción. De hecho, la refracción es un atributo bastante interesante. Bueno, ajustemos la iluminación de la escena. Creo que la luz concentrada está algo tenue, así que aumentaré la intensidad. Si se te está ralentizando el ordenador y la escena está requiriendo muchos recursos, haz clic en 3D con trazo de rayo y luego haz clic en el botón de opciones. La calidad tiene un valor de 3, así que puedes reducirla a 1. Cuando pulses aceptar, se procesará más rápido y podrás trabajar un poco mejor. Pero, a cambio, no estarán disponibles algunos de los atributos de iluminación. En realidad, sí estarán disponibles, pero no se notarán en la ventana. Podrías modificar todos esos parámetros y luego volver a aumentar la calidad para comprobarlos. Veamos ahora otros atributos que también aparecen al elegir el procesador 3D con trazo de rayo. Por ejemplo, si movemos hacia adelante este gráfico con curvas, podremos ver su sombra. Ahora mismo las sombras no están activadas, así que vayamos a la capa de la luz concentrada. La luz de tipo ambiente no hace falta tocarla. Activa la opción de Proyecta sombras en la luz concentrada. La sombra aparecerá de inmediato. Necesitamos que no sea tan oscura, así que reduce la oscuridad de la sombra al 40%. Y cambia el valor de difusión de la sombra para que los bordes se suavicen. Pero, como te dije antes, si reduces la calidad del procesador a 1, la difusión no será visible, y otras cosas como la refracción tampoco. Insisto, aunque no se vean, has cambiado los valores, así que volverán a verse si cambias la calidad a 3. Vayamos a la capa del gráfico con curvas. Después, abre las opciones de material y comprueba que está activada Proyecta sombras. Si aumentamos la intensidad especular, controlamos lo que brillará el objeto. Ya puedes ver cómo cambia en la ventana. Si aumentas la intensidad de reflejo, los objetos que haya alrededor se reflejarán en él. El enfoque de reflejo también está relacionado con este efecto. También tenemos el índice de refracción. Si aumentas el valor, el objeto se transparenta y podrá verse a través de él. Sin embargo, la refracción no se nota. Deja que haga zoom. Voy a cambiar esta opción a completa. Si modifico el índice de refracción, verás este efecto. Se parece a lo que ocurre con el agua. Los objetos que se ven reflejados se perciben con una cierta distorsión. Eso es lo que trata de simular este atributo. Y a veces se obtienen resultados interesantes. No haremos que la interfaz sea transparente,
pero sí dejaremos la refracción a 0,5. O incluso podemos aumentar el valor un poco más. Algo como esto, 1,01. Y repito, no queremos tanta transparencia, así que asignemos un valor del 20%. Aumentemos también la intensidad de reflejo y el brillo especular. Básicamente, estas son las propiedades que no están disponibles con el otro método. Ya ves que si vas a cualquier objeto, no verás las opciones de geometría ni tampoco los atributos de reflejo o de refracción. Si tu proyecto tiene unos requisitos específicos y necesitas usar todas estas propiedades, te recomiendo usar este otro método para crear los objetos 3D. Volvamos ahora a las opciones del procesador y asignemos de nuevo un valor de 3 a la calidad para poder ver la difusión de las sombras. Como ves, la sombra está bien difusa, que es lo que buscaba. Si tú quieres, puedes aumentar el valor de difuso, según la difusión o la intensidad que quieras para las sombras. Solo tendrías que introducir el valor que quieras y dejar que se procese la escena. Lo único que queda es colocar el teclado sobre la base, al igual que antes. Yo lo haré rápidamente. Bueno, ya puedes ver que tengo el teclado. También he creado otra forma para representar el panel táctil. La he creado con la herramienta rectángulo. Es tan solo un detalle más para el objeto. Tenemos la escena aquí lista en 3D con trazo de rayo. Como ya has visto las propiedades extra que hay, voy a volver a aumentar la calidad. Mientras trabajes en el modelo, redúcela a 1, y cuando quieras ver el resultado, auméntala a 3. Así podrás comprobar todos los efectos que has creado. También hay aquí una refracción muy sutil y una transparencia también muy sutil en el gráfico. Haremos lo mismo con los demás elementos de la interfaz y luego los animaremos. Bien, ya has visto las diferencias entre este método y el anterior. Es muy fácil crear un modelo 3D. Solo necesitas aumentar la extrusión de las formas. Con el primer método, tenemos que crear todos los lados uno a uno. La desventaja de este método es que necesita bastantes recursos del ordenador, así que, si no tienes un ordenador muy rápido, te recomiendo optar por el método anterior. Pero si quieres tener más opciones y crear objetos 3D de manera más fácil, usa el procesador 3D con trazo de rayo. Ambos procesadores, el uno y el otro, vienen incluidos en After Effects, así que no necesitas instalar nada. La escena está lista, por lo que ya podemos pasar a crear un objeto nulo controlador, a emparentar capas y, en definitiva, a ponernos con la animación.